Bien, hermanos, sin más demora vamos a buscar en nuestras Biblias para tener la predicación en esta tarde y en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En dos versículos. Al 23. Lucas 6, del 20 al 23. Digan amén cuando lo tengan. Bien. Queremos saludar a los que nos siguen por el internet también. Lucas 6, del 20 al 23. Y nos dice de esta manera la palabra del Señor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Oramos. Padre, estamos agradecidos a ti por este texto de la Biblia. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos asista para enseñar estas verdades con respecto a las bienaventuranzas. Prepara nuestro corazón para recibir el mensaje y también nuestra vida para tener la disposición adecuada para poder poner por práctica lo aprendido. Señor nuestro Dios, ministra tú a tu pueblo en este momento. Por Jesucristo te lo imploramos. Amén. Hemos titulado este mensaje Introducción a las Bienaventuranzas. Introducción a las Bienaventuranzas. Es muy probable que estemos unas 5 semanas tratando el tema de las bienaventuranzas, porque queremos hablar de cada una de ellas por separado, pero hoy vamos a tener un mensaje introductorio, por decirlo de alguna manera. Las bienaventuranzas, mis amados hermanos en el Señor, son uno de los pasajes más hermosos que nosotros podemos encontrar y leer en la Biblia. Yo no sé usted, pero yo cuando leo las bienaventuranzas encuentro en ellas una belleza única y de alguna manera un reflejo de cuáles son esas máximas de vida a las cuales debo de tratar de llegar como hijo del Señor. También las bienaventuranzas son esa clase de pasaje que a muchos les cuesta interpretar correctamente su significado, porque ciertamente tiene un lenguaje un tanto a veces difícil, pero por ello es que es de suma importancia que nos planteemos nosotros la siguiente pregunta: ¿qué es o qué son las bienaventuranzas? Es menester, como el resto de la Escritura, que nosotros como pueblo de Dios tengamos un conocimiento bien definido y una interpretación correcta de este pasaje de la Escritura, como así del resto de la Biblia. Las bienaventuranzas son el nombre dado por lo general a las 8 proclamas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en el bien conocido Sermón del Monte. Y es interesante que cuando leemos el Evangelio de Mateo son 8, cuando leemos el Evangelio de Lucas, específicamente el pasaje que vamos a tratar, nos encontramos que aquí él no cita 8, sino 4. Y no es que hay contradicción entre uno y el otro, sino que Jesucristo en distintas ocasiones hizo uso de las bienaventuranzas, o sea que estuvo repitiendo en distintos momentos, y no por ello es que hay contradicción entre un pasaje y el otro, ¿verdad? En las bienaventuranzas se nos muestra el carácter y la porción de aquellos que entran en el reino de Dios.
En la bienaventuranza nosotros podemos encontrar máximas de vida. O sea, ese estilo de vida que tenemos y el cual muchas veces no valoramos o no nos damos cuenta porque los afanes del diario vivir y las circunstancias que nos toca vivir no nos permiten detenernos para pensar en cuál es nuestra posición ante los ojos de Dios como hijos de Dios y para pensar cuán dichosos, cuán felices, cuán bienaventurados somos por ser hijos de nuestro Dios. La bienaventuranza no son mandamientos a seguir, son realidades que están presentes en la vida de los hijos de Dios, realidades en las cuales debemos de pensar para darle más valor a lo que somos ante los ojos del Señor. ¿Qué son las bienaventuranzas? Por ello, en esta tarde, el primer punto a tratar es una definición de la palabra bienaventuranza. Nuestra palabra bienaventuranza se traduce del vocablo griego makarios. Y cuando implica acción o un verbo, puede ser conocida como macarismo, o sea, puesta en práctica de la bienaventuranza. Y macarios significa bienaventurado. Y oímos muchas veces esta palabra y también solemos preguntarnos, ¿pero qué significa bienaventurado? Tiene un significado bien simple, significa feliz, significa dichoso. Es lo que significa, no significa más que otra cosa. Quiere decir que cuando Jesucristo alza sus ojos a los discípulos, ahí en el capítulo 6, versículo 20, y les dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Jesús les está diciendo, ustedes los pobres son dichosos, porque de ustedes es el reino de Dios. Ustedes los pobres son felices, porque de ustedes es el reino de Dios. Cuando después dice en el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, Él no está diciendo otra cosa. Ustedes son felices, ustedes que tienen hambre son felices porque seréis saciados. Ustedes son dichosos, los que ustedes tienen hambre son dichosos porque seréis saciados. Y es interesante cómo puede ser alguien que tiene hambre dichoso o feliz. Yo no sé ustedes, yo cuando tengo hambre me da hasta deseo de llorar. Bueno, no vamos a hablar de eso hoy porque ese va a ser tema de otro mensaje. Pero lo que estamos definiendo es la palabra en sí. Fíjense, en el verso después dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Le está diciendo a los creyentes, a los discípulos, que recuerden que alzó los ojos, está hablando de discípulos, dice, ustedes que lloran, son dichosos porque van a reír. Son felices porque van a reír. Y suena un poco contradictorio, pero no lo es. Fíjense que las personas a las que les está hablando son discípulos. Y sí puede ser que estén llorando y padeciendo y sufriendo por ser fieles a Jesucristo, sufriendo por causa del pecado contra el cual están luchando. Es posible que estén sufriendo la injuria, la persecución, la muerte, pero en el fondo siguen siendo felices porque el destino final que les espera no es el infierno, sino ¿qué cosa? El reino de Dios. Entonces, no importa cuánto desdichados seamos en esta tierra, cuánto lloremos, cuánta hambre pasemos, cuánta persecución, cuánta injuria, si sabemos que tenemos a Cristo y que tenemos un lugar en el cielo, entonces tenemos que aprender a mirarnos como lo que somos, como personas salvas, bienaventuradas, dichosas y felices, porque nuestro lugar en el cielo está garantizado. Y allí no va a haber nada de lo que aquí en esta tierra hemos estado viviendo. Entonces, Jesús quiere desarrollar en el creyente un carácter de entendimiento, de que ellos entiendan, de que ellos comprendan, de que ellos son bienaventurados, de que ellos son felices, de que ellos son dichosos. Y ahora, si tú y yo somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Jesucristo, también entonces nosotros somos ¿qué? Dichosos. Somos bienaventurados, somos felices. Entonces, es imposible que un hijo de Dios piense que es un desdichado o ande por la vida creyendo que es un infeliz.
¿Se da cuenta por qué el Hijo de Dios entonces la amargura le hace daño? Porque no contrasta con la bienaventuranza, con la felicidad, con la dicha que en Jesucristo tenemos y disfrutamos. Entonces, Macarios o bienaventurado significa dichoso y feliz. Y aunque nosotros en las palabras de Jesucristo encontramos solo 8 bienaventuranzas, lo cierto es que al leer la Biblia toda descubrimos que la palabra bienaventuranza o la bienaventuranza aparecen unas 50 veces en la Biblia como sustantivo y 17 veces como una acción, o sea, como un verbo. Quiere decir que Jesucristo no fue el único que habló con palabras de bienaventuranzas en la Biblia. La Biblia de punta a punta está llena de bienaventuranzas. Él sencillamente está enseñando al pueblo lo que había aprendido de la Sagrada Escritura y del mensaje que había recibido directamente de Dios. Las bienaventuranzas, mis hermanos, se caracterizan por iniciar con esta frase: bienaventurado el que, o felices los, o dichoso el que. Esa es una característica de las bienaventuranzas. Cada vez que leemos en la Biblia esta frase, bienaventurados los que, o dichosos los que, felices los que, estamos en presencia de ¿qué? ¿De una qué? De una bienaventuranza, de una máxima de vida, de una realidad que está presente en el Hijo de Dios. En el lenguaje popular primitivo, la bienaventuranza era una forma de felicitar a alguien. Era una forma de desearle buenas cosas a una persona. Por ejemplo, en nuestro tiempo, cuando alguien cumple años, ¿qué le decimos? Felicidades. Cuando es el Día de la Madre, le decimos feliz Día de la Madre, feliz Día del Padre, ¿no? Feliz Navidad. Es un estilo de saludo. Pero en los tiempos primitivos, expresar bienaventuranza sobre la persona era considerado era una especie de saludo. Vamos a buscar el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 27, donde tenemos un ejemplo de esto. Lucas 11, 27. Jesús ha estado en este pasaje respondiendo a las calumnias de los fariseos, etcétera, etcétera. Y cuando llega al verso 27, dice: mientras él decía estas cosas, o sea, Jesucristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto es una bienaventuranza. Era una forma de saludo. Y lo está diciendo de Jesucristo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, es dichosa la mujer que fue tu madre y la mujer que te dio a mamar. Es feliz la mujer que te dio a mamar. Es feliz la mujer que te trajo a luz. Y no está haciendo énfasis en María, está haciendo el énfasis en Jesús. Porque dígame usted, ¿a qué madre no le hubiera gustado tener un hijo como Jesús? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo es íntegro, anda como debe de andar y le da satisfacciones? ¿Usted se siente cómo? Feliz, se siente dichosa. ¿Cómo se siente usted cuando el maestro le cita a la escuela y le dice: su hijo ha sacado A en todo y es el mejor alumno de la escuela? ¿Usted se siente cómo? Honrado. Eso es una máxima de vida. O sea, no es un mandamiento, es una realidad. María era dichosa por haber sido la madre del Señor. Es lo que está diciendo este texto. O sea, la bienaventuranza era una forma de saludarse. Pero, ¿cómo se usan las bienaventuranzas en la Biblia? Con mucha frecuencia creemos que la bienaventuranza es un estilo único de nuestro Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, al estudiar la Biblia, descubrimos que el Antiguo Testamento está lleno también de bienaventuranzas.
en el Antiguo Testamento. Y es muy probable que Jesucristo haya llegado a estas conclusiones para expresar las suyas basadas en el Antiguo Testamento. Y es porque muchas de ellas coinciden. Es importante también decir que en el Antiguo Testamento la bienaventuranza o el hablar con bienaventuranza es una forma típica del estilo poético y de sabiduría. O sea que generalmente las bienaventuranzas son expresadas en forma de poesía en la Biblia. No son narraciones, no son tampoco leyes ni mandamientos, son poemas, por decirlo de alguna manera, son poesía que declaran una verdad o un estado o una acción de algo o alguien. Por ejemplo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una poesía, pero está declarando una realidad. El Hijo de Dios no necesita ni riquezas, ni nada de este mundo. Su mayor riqueza es Jesucristo. Y si tiene a Jesucristo, ¿para qué quiere el resto? En cambio, alguien puede tener mucho, que si no tiene a Jesucristo, no va a haber el reino de los cielos. ¿Quién es más feliz y dichoso? ¿El rico o el pobre? El pobre que tiene a Cristo. Por eso dicen, no acumules tesoros en la tierra. Y no es que buscar la prosperidad económica sea malo, sino que está haciendo en el énfasis de dónde radica la verdadera felicidad. Es una expresión poética que ilustra una verdad, que ilustra una realidad. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de las bienaventuranzas en el Antiguo Testamento están en los libros sapienciales o libros de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y en algunos casos, en algunos de los profetas y libros de narraciones. Pero cuando están en los libros de los profetas y en los libros de narraciones, como son Génesis, etc., o en los libros de la ley, estas partes donde están expresadas las bienaventuranzas están de todas formas en forma de poesía. Es como un poema. Un poema para el hebreo era como un canto. Y vamos a comprobar por la Biblia ahora, vamos a ver algunos ejemplos de las bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y de cómo era costumbre del pueblo hebreo expresar bienaventuranza y pensar en bienaventuranza. Vamos, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 5, verso 17. Job 5, 17. Job 5, 17. Tenga Biblia en mano porque vamos a estar Job, Salmos y así sucesivamente. Job 5, 17. Dice, recordemos que Job es un libro poético, está escrito en forma de poesía. Y dice el 17, 5, 17. He aquí, bienaventurado es. Ahí está. ¿Recuerdan cuando dijimos que una de las características que empieza diciendo bienaventurados los, o bienaventurado es, o dichosos, o felices? Aquí está, dice, bienaventurado es. ¿Quién? El hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Se da cuenta que es una realidad de vida que enseña una verdad de cuál es nuestra condición? ¿Es feliz y dichoso la persona que recibe amonestación de Dios? ¿Sí o no? ¿Lo es? ¿Por qué lo es? Pastor, los castigos no son agradables. No, nadie está diciendo que es agradable. Pero el castigo enseña, corrige. Y cuando me corrige lo deficiente en mí, me va a ayudar a encaminarme de tal manera en la vida que voy a andar como Dios manda y por ende voy a experimentar felicidad y bienaventuranza. Entonces, es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, y aquí está la acción nuestra, la verdad que ilustra. Siendo que tú eres feliz, que produce felicidad la corrección de Dios, no la desprecies. Más bien, ¿qué está diciendo?
Si quieres ser feliz, considera la corrección de Dios y ponla en práctica en tu vida. Esto es un ejemplo de bienaventuranzas. Porque en realidad, si Dios no nos disciplinara y corrigiera, fuéramos desdichados. Porque no sabríamos cuándo le estamos agradando y cuándo no. Y no sabríamos cómo ser aceptable ante Él o no. Por eso dice la Biblia, Dios a quien ama, disciplina. Entonces, una de las razones por las cuales yo puedo estar feliz es porque tengo un Dios que me corrige. No un Dios que me deja a sazón de mi pecado. Un Dios que se interesa por mí. Es un ejemplo de bienaventuranza. Vamos al capítulo 29, verso 11. A ver otra. De ahí mismo de Job. Capítulo 29, verso 11. Para que entendamos un poquito mejor esto. Los adultos, porque los niños y los jóvenes todavía no, quizás no entiendan mucho de esto. Pero los adultos, ¿cuántos de ustedes hoy no son capaces de decir: yo soy feliz porque mi madre me disciplinó cuando hice esto mal hecho y aprendí la lección y eso me ha ayudado en la vida? Es casi que lo mismo. 29:11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Vamos a ver otra ahora en el Salmo. Salmos. Voy a poner solo algunos ejemplos. Hay muchas, pero no vamos a buscar las 50, ¿no? Un salmo muy conocido por todos, el Salmo 1:1, es una bienaventuranza. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es una bienaventuranza. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué es feliz el varón que no anda en consejo de malos, etcétera, etcétera? Luego lo dice: porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Es feliz el hombre cuyo deleite está en obedecer la palabra de Dios. Solo por poner un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo de los salmos. El 32:1 y 2. Salmo 32:1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿No es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? ¿Por qué? Porque no verá muerte, porque no va a ir al infierno. Pero para que mi pecado sea perdonado, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme. Entonces el arrepentimiento me hace ¿qué? Bienaventurado. Bienaventurado. Esto es solo ejemplos. Vamos a ver uno en el libro de Proverbios. Proverbios 3:13. ¿Se dan cuenta cómo están en los libros de poesía? Proverbios 3:13 es poesía también. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Es cierto? Vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mi puerta cada día, aguardando los postes de mi puerta. El que vela en oración ante Dios no es más feliz que el que no ora. Porque si usted ora y vela ante Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú. Entonces, si yo oro, Dios responde, Dios me muestra. Y cuando yo conozco lo que Dios quiere y lo que Dios me muestra y actúo en pro de lo que Dios quiere y Dios me muestra, eso me hace ¿qué? Bienaventurado.
Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Isaías. Isaías 56:2, un ejemplo fuera de los libros de poesía. Isaías 56:2. Vamos a leer desde el 1, 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer. ¿No es bienaventurado que hace esto? Las bienaventuranzas no son parte de la ley de Moisés. Ellas no son mandamientos a seguir, aunque sí aparecen en algunos textos aislados de la ley, pero no son mandamientos. En la mayoría de los textos del Antiguo Testamento es Dios mismo quien otorga el favor en las bienaventuranzas. Nunca se dice que este favor lo otorga a otra persona que no sea Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué nos muestra esto? Que es Dios, la persona que hace bienaventurado al hombre. Entonces, si tú quieres ser bienaventurado, tienes que venir ¿a quién? A Dios. Considerar a Dios y conducirte a la manera de Dios. El resto es basura. El resto es basura. Bienaventurados los que tienen hambre, dijo Jesús. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque vais a reír. Sí, puede ser que sufras, pero un día, dice la Biblia, tus lágrimas serán ¿qué? Secadas. Cuando estés en la presencia de Dios. Y esos que te agobian, que no conocen a Dios, en el fondo no son los bienaventurados, son los miserables en la historia, los dignos de conmiseración. Es Dios quien otorga las bienaventuranzas. Y en el caso del Nuevo Testamento es Jesucristo, quien pronuncia las 8 bienaventuranzas y 4 en Lucas. Lucas nos da la bienaventuranza en un sentido mucho más literal, más material o externo. Y es importante aclarar que las bienaventuranzas fueron parte de las palabras de Jesús durante su ministerio itinerante, y de ahí que es muy probable que las haya repetido en más de una ocasión y en distintas partes, pronunciándolas en distintos contextos, y de ahí son las diferencias que podemos observar en Mateo cuando lo contrastamos contra Lucas. Es curioso que también el apóstol Pablo en sus escritos hizo uso del macarismo o de las bienaventuranzas o del recurso de poesía expresado de esta manera. Él expresa 2 bienaventuranzas en línea con la piedad. Vamos a leerlas. Romanos 4, 6 al 9. Romanos capítulo 4. Lo que estoy queriendo demostrar es que era algo común el uso y la expresión de bienaventuranzas. Romanos 4, del 6 al 9. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y sigue hablando. Él le da valor a este recurso. Leamos el capítulo 14, versículo 22 de Romanos.
Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es interesante, ¿verdad? Cómo una frase tan sencilla tiene alto contenido en la Biblia. Un ejemplo claro de bienaventuranza como tradición sapiencial o de sabiduría, donde además predomina el carácter escatológico, lo encontramos por ejemplo en Juan 13, 17. Vamos a leer Juan 13, 17. Y estamos viendo el uso de la bienaventuranza en toda la Biblia, Juan 13, 17. Y viene hablando de... Esto está marcado en el contexto donde Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y está hablando de que el que quiera ser el primero en el reino será vuestro servidor. Y llega a este punto en el capítulo 13, versículo 17, donde dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Se da cuenta usted de un recurso que Dios está poniendo en nuestras manos para hacer reflexionar a otros y a nuestros hijos, por ejemplo, en la vida cristiana? Pongamos un ejemplo. Su hijo llega y le dice: papá, ¿por qué tengo que hacer esto, aquello o lo otro? Y usted le responde: porque Dios en su palabra nos enseña que hagamos esto así, así, así. La consecuencia de no hacer esto es esta, esta y esta. Las bendiciones son esta, esta. ¿Te das cuenta, hijo mío, que cuando obedecemos este consejo somos bienaventurados? O sea que es una reflexión a considerar para hacer pensar en la condición de nuestra vida. Eso es un recurso que usted puede usar. ¿Por qué no adulterar? Bueno, el adulterio trae esta consecuencia, pero es bienaventurado el que es fiel a su esposa. ¿Por qué es bienaventurado el que es fiel a su esposa? Porque Dios promete para él esto, esto, esto y esto. Las bienaventuranzas son un recurso que nos incita a agradar a Dios, a considerar a Dios y a mi posición delante de Dios. Y por ende me lleva a un estilo de vida relajado ante Dios, en el sentido de que no importa lo que esté pasando, si yo hago esto soy bienaventurado. No importa que me juzguen, si hago esto soy bienaventurado. No importa que me difamen, si hago esto soy bienaventurado, porque Dios me lo ha dicho y a Él es a quien tengo que agradar. No importa que me digan lo que me quiera decir el mundo, por yo ser fiel a Jesucristo, yo soy bienaventurado por ello. Vamos a leer Santiago 1:25. Santiago 1:25, para ver ejemplos. Y con todo esto Jesús está queriendo que los discípulos se centren en la persona de Dios y en la posición de ellos ante Dios y no en las cosas del mundo. Dice Santiago 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo
dichoso, feliz. Vamos al capítulo 5, verso 11 de Santiago. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que los creyentes se detenían para considerar su condición de bienaventurados. ¿Qué somos tú y yo en Cristo? Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Al menos, yo no sé usted, yo me considero así. Porque cuando yo miro a dónde iba a ir mi vida de yo no haber creído en Cristo, y veo cómo Dios en su gracia y en su voluntad infinita le plugo escogerme para salvación en Cristo y me sacó del mundo, me trajo a Jesucristo, ha puesto su Espíritu Santo en mí, me ha dado nueva vida y la esperanza del cielo. Yo no puedo considerarme otra cosa que dichoso, porque hay otros que no están siendo partícipes de esta bendición. Entonces he de conducirme conforme a la dicha que tengo, agradable ante Dios. Podemos considerarnos dichosos y felices de tener un Dios que está a mi disposición, de tal manera que cuando yo tengo crisis, conflictos, problemas, enfermedades, lo que sea, puedo venir ante Dios en oración cuando los inconversos no pueden hacerlo. ¿Somos o no somos dichosos? Somos dichosos porque tenemos un Dios que nos está corrigiendo y que nos ama celosamente, cuando hay otros a quienes Dios no ama. Y vivimos en un mundo donde la gente con mucha frecuencia dice: Dios ama a todo el mundo. Dios no ama a todo el mundo. Dios también aborrece. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces usted y yo podemos considerarnos dichosos de que Dios nos ha amado. Podemos considerarnos dichosos de tener un libro como la Biblia, porque nos revela el consejo de Dios y nos muestra cómo conducirlo. Entonces se da cuenta que Dios con todo esto quiere que nosotros quitemos nuestra atención de lo que nos rodea y nos enfoquemos en lo que somos y lo que hemos recibido. Y en mi condición de dichoso, de bienaventurado, Dios quiere que tú vivas consciente de cuán bienaventurado eres. Dígame, ¿conoce usted alguna dicha más grande que el amor de Cristo? Si usted considera que hay algo más grande que el amor de Cristo, me disculpas, tú no conoces a Jesucristo. Eso fue lo que quizás llevó a Pablo a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo he estimado como pérdida, como basura. Somos bienaventurados. Tenemos la dicha de poder comunicar el Evangelio a otros. Los ángeles quisieran hacer esto y no lo tienen. Tenemos la dicha de saber de que un día vamos a resucitar de entre los muertos para ir a la casa del Padre. Tenemos la dicha de saber de que un día toda enfermedad terminará, toda dolencia. Tenemos la dicha de recibir consolación por medio del Espíritu Santo. Somos bienaventurados. ¿Se dan cuenta por qué no ha lugar la tristeza y la amargura en la vida de un creyente? Es muy probable que por esa razón, cuando los discípulos los encarcelaron y los azotaron, ellos sencillamente cantaban y oraban. ¿Por qué? Porque no tenían motivos para estar tristes. Jesucristo era su salvación. Y si los que lo estaban marginando les quitaban la vida, ¿a dónde iban? Pues a la casa del Padre. Como queriendo decir: mátame, me estás haciendo un favor, me estás adelantando al lugar donde yo quiero estar. Yo no sé usted, yo quiero estar en la casa del Padre, usted no.
Por eso ellos no se desanimaron ante tantas crisis. Créame, nosotros no pasamos por nada al lado de ellos. Ellos no tenían dónde reunirse, con mucha frecuencia. Ellos tenían que reunirse escondidos, nosotros lo hacemos público. Ellos tenían que apelar a la memoria y a discernir quién era de Dios y quién no, porque no tenían una escritura, nosotros tenemos escritura. Ellos no tenían medio de transporte, nosotros sí. Ellos no tenían una guardia de traje y ellos estaban expuestos a ser lanzados a los leones, nosotros no. Vivimos entre leones, pero no nos muerden. Y ellos siguieron adelante predicando. Estoy leyéndome un libro ahora que el emperador romano decía: ¿qué está pasando con Roma? La plaga del cristianismo nos ha inundado. Levantas una piedra y como hormigas salen miles. Y en medio de tanta oposición, ¿por qué? Porque se habían centrado en cuán bienaventurados eran en Dios. Y eso da fuerza, mis hermanos. Eso da fuerza. Mire, son bienaventurados los discípulos porque tienen el privilegio de ver lo que están viendo. Ahí en Lucas lo podemos encontrar. Ellos eran privilegiados porque estaban viendo a Jesús. Algo que quisieron ver los profetas y que no vieron. Vamos a leer Lucas 10:23. Ejemplo de por qué eran bienaventurados. Yo di algunos de por qué somos bienaventurados nosotros, pero veamos algunos de los que da el Señor mismo a ellos. En Lucas 10:23 dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y fíjense que en el caso de ellos fue una bienaventuranza única. ¿A usted no le hubiera gustado haber escuchado todas estas palabras de la boca misma del Señor? Ellos tuvieron esa dicha, nosotros no tuvimos esa, por ejemplo. A Pedro se le dice, por ejemplo, que es bienaventurado porque ha recibido del Padre la visión correcta del Hijo de Dios. Privilegio que otro no tuvo, sino solo Pedro. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue una bienaventuranza única de él, en ese caso. Son bienaventurados aquellos para quienes Jesús no es una ocasión de escándalo o de vergüenza. Lucas 7:23, mira lo que dice. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Son bienaventurados aquellos que creen sin necesidad de mirar milagros. Cuando Jesús le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se dan cuenta que las bienaventuranzas son más de las que nos imaginamos? Es feliz el hombre que cree por fe y vive por fe. El justo por la fe vivirá. No tiene necesidad de ver. Tiene más dicha porque descansa en Dios. Bienaventurado fue la madre de Jesús por haber creído. Y no es ningún pecado decir la bienaventurada María. El pecado está cuando decimos la bienaventurada Virgen María, virgen antes del pacto, durante el pacto y después del pacto. Ahí así se le fue la chaveta la cosa, Pero María fue bienaventurada. Ella tuvo una dicha única. Lea Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lo está diciendo a María. Lea el verso 48.
porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues es aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, dichosa, feliz. ¿Por qué? Porque fue la que tuvo ese privilegio de ser la elegida de Dios para traer al mundo al Mesías. Además de todo lo anteriormente dicho, cuando leemos el libro de Apocalipsis, descubrimos que el mismo contiene siete bienaventuranzas, todas de ellas de carácter escatológico. Vamos a Apocalipsis y ya vamos a terminar. Apocalipsis 1:3. Mira lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ya están escritas. Luego en el 14:13, disculpen, dice: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 16:15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19:9. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 22:7. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Y en el 14 después declara: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Saben qué es lo opuesto a la bienaventuranza? Los ayes. Por eso en Lucas, después que da la bienaventuranza, dice: ay de los que. Y en Apocalipsis descubrimos estos mismos ay. Entonces, nuestra posición ante Dios, ¿cuál es? De bienaventurado. De bienaventurado. Nuestra palabra bienaventuranza se traduce del vocablo griego Macario, significa bienaventurado, dichoso, feliz. Ellas no son parte de la ley de Moisés, ellas no son mandamientos legislativos, sino que son máximas de vida. Es Dios mismo en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo quienes otorgan el favor de la bienaventuranza. Son de carácter sapiencial y dominan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y además pueden ser de carácter escatológico y dan fuerzas a nuestra vida para seguir adelante en nuestro diario vivir como cristianos. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo en el cual pudimos leer tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti y a conducirnos cada día de nuestra vida según tus normas. Gracias porque en ti somos bienaventurados. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir como tal. Te lo pedimos humildemente. Amén. Bien, en este momento vamos a tener la cena del Señor. Recordamos que solo deben participar de la cena aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, o sea, bajo el agua, y que están a plena comunión con el Señor y miembros de una iglesia. Entonces, en este momento, siguiendo lo que nos manda la palabra cuando dice: examínese cada uno y pruébese a sí mismo, sabiendo que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí, vengamos ante el Padre con un acto de oración personal, de autoexamen, rogando al Señor que perdone nuestras faltas y pecados, a fin de que podamos reconciliarnos con Él y participar así
de este memorial. Les invito a orar de manera personal. Señor nuestro Dios, reconocemos delante de ti nuestras faltas y pecados, nuestros deslices, por los cuales te pedimos perdón y te imploramos que prepares nuestro corazón para participar de este memorial con dignidad, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz por nosotros sin merecerlo. Gracias porque tu sangre fue derramada. Ahora ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos para que podamos en todo tiempo honrar. Recordamos hoy, Señor, cómo tu cuerpo fue entregado, cómo tu sangre fue vertida. Por Jesucristo. Amén. Nos dice el Señor en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de haberlo partido y dado gracias, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Dijo también al Señor, después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo: tomad, bebed. Esta copa es el símbolo de la nueva alianza, del nuevo pacto. Esta es mi sangre que por vosotros es derramado, y cada vez que bebas de ella, háganlo en memoria de mí. Oremos a Dios dando gracias por estos frutos, para participar así y recordar cómo el cuerpo del Señor y la sangre del Señor fue entregada por nosotros para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma. Entonces le pedimos al hermano Juan que dé gracias por el pan y al hermano Esteban que después dé gracias por la copa. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites realizar este evento de tu memorial. Nosotros sabemos, mi Dios, que un día tú lo hiciste y mandaste a tu iglesia a hacer esto en memoria de ti. Estamos agradecidos por aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias por aquella preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, porque por medio de ella, Señor, nuestros pecados han sido lavados, nuestros corazones han sido limpios. Enséñanos a agradecerte, Señor, siempre, no solamente hoy en este día, sino siempre, que no se nos olvide, Señor, lo que tú pagaste por nosotros. Gracias te damos, mi Dios, en Jesucristo, tu Hijo amado. Pedimos que bendigas la copa. Que, Señor, siempre cada uno de nosotros con gozo esperemos tu regreso. Amén. Esperamos tu venida, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por morir en esa cruz por nosotros. Aún sin merecer, bendito Dios, tu amor grande para con nosotros y estuviste dispuesto a entregarte para rescate nuestro. Por eso venimos a darte las gracias por todo lo que tú nos has dado, especialmente por entregar tu cuerpo, por el perdón de nuestros pecados. Bendice este pan, bendito Dios, y que cada vez que lo hagamos recordándote de lo que costó nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
El Señor Jesús dijo: tomad, comed, hagan esto en memoria de mí. Comamos nosotros en memoria del Señor. También dijo: tomad, bebed, hagan esto en memoria de mí. Bebamos nosotros en memoria del Señor. Señor nuestro Dios, estamos agradecidos a ti por tu sacrificio. Estamos agradecidos a ti por la vida eterna que te plugo darnos en tu voluntad. Estamos agradecidos a ti porque sin merecer nosotros ese amor y ese perdón, tú nos lo ofreciste. Por ello te alabamos y te bendecimos y anhelamos estar en tu presencia, Señor, y anunciamos tu regreso, porque tú, Señor, tú eres maravilloso. Que estar en tu presencia es mejor que estar en este mundo, Señor. Anhelamos tu casa, Padre. Gracias por morir, gracias por resucitar, gracias por ascender al cielo y gracias porque un día vas a regresar. Por eso como pueblo te decimos: ven, Señor Jesús, en Jesucristo. Amén. Puesto de pie, dice la Biblia que después que hubieron cenado cantaron un himno. Cantemos nosotros al Señor. Y vamos a cantar la primera estrofa del 504, cuando allá se pase el 504. Y después que hayamos terminado, oramos y somos despedidos y podemos saludarnos. Le pedimos a los varones que se queden, si vamos a necesitar dejar libre el santuario porque viene la iglesia americana que hoy es su junta y hay que poner las mesas. Cantamos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen y que sea pasada lista y él está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
nuestro hogar y tu gracia y bendición sea con nosotros por siempre. En Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Pueden saludarse, hermanos, en este momento y de esta manera